Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas en este día jueves 26 de diciembre del año 2024. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Plúa, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece este su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, y digno de toda gloria, honra y alabanza. Venimos delante de tu presencia para darte gracias, bendecir, adorar, alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Precioso Dios, te pedimos en este día que tengas misericordia y rompa las cadenas de esclavitud, del pecado, de la iniquidad, de la oscuridad, de aquellos que están, Señor amado, bendito Rey de Gloria, atrapados en el alcohol, la droga, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, prostitución, Padre, asesinato, sicariato, tráfico de armas, tráfico de droga y en todo lo que, Señor, es pecado, iniquidad y oscuridad que trae condenación a la vida del hombre, Señor amado Padre. Pero hoy te pedimos que tengas misericordia y otorgues don de fe, don de arrepentimiento. Padre, que hoy resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en sus vidas, para que no sean condenados, Señor, sino que hoy crean en ti, crean en tu palabra, crean en el Evangelio de salvación, Señor. Que hoy, Padre amado, bendito Rey de Gloria, sean rotas sus cadenas, Señor. Que se rompan las cadenas, las ataduras, las ligaduras, las maldiciones de generación, Señor amado, sean rotas ahora, Padre. Bendito Rey de Gloria, te pedimos misericordia y que perdone los pecados. Que no nos pagues conforme a la multitud de nuestros pecados, sino que hagas conforme a la multitud de tus misericordias, que son nuevas cada mañana para con los que te buscan, Señor. Padre, ten misericordia. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio y de justicia. Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, y digno de gloria, de honra, de alabanza. Todo poder, todo honor y toda gloria es tuya, Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, cuán grande eres tú, mi Señor, y digno de ser adorado, digno de ser glorificado. Por eso venimos delante de ti, Señor, para pedirte perdón, Señor, para darte gracias por la vida, por el hogar, por la familia, por el trabajo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús en propiciación de nuestros pecados, Señor. Padre, hoy que resplandezca la luz de tu palabra, que hoy escuchen tu palabra y te acepten, mi Señor, como Salvador de sus vidas, de sus almas. Que hoy crean en el Evangelio y se arrepientan para que pasen de muerte a vida, de condenación a salvación, a vida eterna, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pido que me uses como vaso de honra, canal de bendición, para gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Que cada palabra que salga por mi boca sea con poder en el Espíritu Santo, no con sabiduría humana, sino con la sabiduría de lo alto, por medio del Espíritu Santo, para que tu palabra fluya con poder y autoridad en cada corazón, Señor amado Padre. Gracias te damos, Señor amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos, hermanos, vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 21 al 24. San Juan, capítulo 5, verso 21 al 24, y leemos la poderosa palabra de Dios
honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amados amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, en este programa La Salvación, quiero hoy compartir el mensaje de Dios para sus vidas bajo el tema: pasa de condenación a vida eterna. ¿Por qué pasar de condenación a vida eterna? Porque la palabra nos enseña. Y lo primero que dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Por qué, mi amigo, digo esto? Porque dice que la paga del pecado es muerte. Y el mundo, las personas andan en pecado, viven en pecado y practican el pecado. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos amó tanto. Y es por eso que usted ha terminado de celebrar el nacimiento de Jesús. Pero en el nacimiento de Jesús hay una esperanza, porque Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino no para que usted y yo celebremos año a año una fiesta y se emborrache y de regalos. No, el propósito del nacimiento de Jesús es que el Salvador, el Cristo, venga a cumplir una misión muy importante: a dar buenas nuevas de salvación, al salvar a los pecadores, a dar esas buenas noticias que había nacido el Salvador del mundo y que Él iba a tomar sus pecados y los míos. La paga del pecado dice que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, quiero hacerme entender en esta parte de que la paga del pecado es muerte. Dice la palabra del Señor en la carta a los de Éfeso, en Efesios, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y el hombre sin Cristo y sin creer en Jesús y sin recibirle como Señor y Salvador va a una condenación eterna. San Juan, capítulo 3, verso 18, dice la palabra: el que en Él cree no es condenado. Escuche bien, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es que acá dice la palabra del Señor: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
Porque el que cree, el que recibe a Cristo, cree en Dios. Y porque cree en Dios, debe creer también en el Hijo y recibirlo como su Señor y Salvador para pasar de muerte a vida. Para pasar de la condenación a la salvación, a la vida eterna. Sin hacer nada, usted va a una condenación. ¿Por qué digo sin hacer nada? O sea, sin tomar ninguna decisión. Y así usted tenga una condición moral y ética delante de una sociedad como una persona correcta, usted puede ser condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído y no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Para que esto no acontezca, Dios, que es justo, envió en propiciación de nuestros pecados a Jesús. Y para que usted no se pierda, Dios envía a anunciar este evangelio. ¿Por qué, mi amigo? ¿Por qué, mi amiga? Porque Dios es justo. Y dice, será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, en todo el mundo, para testimonio a ella. Para que usted y yo tengamos la oportunidad de alcanzar misericordia, la salvación, la vida eterna. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre para alcanzar esa misericordia? Creer, confesar sus pecados y apartarse de ellos. Creer, confesar sus pecados, pero apartarse de ellos. Porque hay gente que dice, yo creo en Dios y yo creo a mi manera. Si usted va a creer a su manera, va a ser condenado. ¿Por qué? Porque no es como usted quiere creer, no es como usted quiere hacer, ni como usted quiere ir al cielo. Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero para ser hijo de Dios hay que creer y hay que recibirle. Y entonces pasa de muerte a vida. Tiene un nuevo nacimiento espiritual. No ya en la carne, espiritual. Por eso dice aquí, en el capítulo 1, en el verso número 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese lleno de gracia y de verdad vino a buscar lo que se había perdido. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única manera de borrar nuestros pecados es por medio de la sangre de Jesucristo, el Salvador. La única manera de usted ser justificado delante de Dios es por medio de Jesús. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere ser justificado? Crea y reciba hoy a Jesús como su Señor y Salvador para pasar de la condenación a la vida eterna. Voy a leer esta porción bíblica en Efesios, capítulo 1. Dice la palabra: en el verso número 4 en adelante. Y dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención, escuche bien, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y Dios quiere perdonar sus pecados, quiere redimirlo, quiere hoy limpiarlo de esa iniquidad, con el único propósito, mi amigo, mi amiga, es de que usted y yo tengamos salvación, tengamos vida eterna. En el capítulo número 2, gloria sea el Señor, dice la palabra, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y usted anda muerto en delitos y pecado. Y hoy quiere darle vida y vida en abundancia. Dice la palabra en San Juan capítulo 10, en el verso 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando dice ladrón se refiere al diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Él vino a entrar en su vida para destruirlo por medio del alcohol, de la droga, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la prostitución, del lesbianismo, el homosexualismo, el tráfico de armas, tráfico de droga. Y lo tiene esclavo del pecado, porque él sabe que mientras usted viva en el pecado, usted irá a una condenación eterna. Pero dice ahí mismo en el verso 10, después de un punto y coma, Jesús dice más, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el mundo y no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos muertos en aquellos delitos y pecados. Por eso dice aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cuántos de ustedes siguen la corriente de este mundo? El pecado, la iniquidad, la oscuridad, la maldad, el odio, el rencor, el resentimiento, el orgullo, la vanagloria, el asesinato, el sicariato, la prostitución, el alcohol, la droga y todas esas corrientes de este mundo, la envidia, el querer ser y hacer las cosas de esta tierra. Pero es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar la salvación y la vida eterna. Es tiempo de ser salvo. Es tiempo de agarrar el regalo de Dios para su vida. Dice aquí, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme a Satanás. Que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Las obras de la carne son manifiestas en el pecado y se manifiesta a través del adulterio, de la fornicación, de la brujería, de la hechicería, de las orgías, de las borracheras, de los pleitos, de los celos, de las contiendas, de las envidias. Y la palabra dice, de los cuales ya hemos estado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que mi amigo, mi amiga, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios que es Jesús, es vida eterna. Y hoy le invitamos a pasar de muerte a vida. Hoy le invito a pasar de condenación a salvación, a vida eterna. ¿Por qué despreciar el regalo de Dios? ¿Por qué despreciar la salvación? Usted me dirá, yo no la estoy despreciando. No, es que si usted no lo acepta,
usted está despreciándolo. Es como que alguien traiga y le quiera dar un regalo. Yo le diga, toma, te regalo este celular, un ejemplo. Y usted dice, no, no lo quiero, no lo necesito. Entonces lo está rechazando, no está queriendo el regalo. Y así hoy Dios viene a entregar ese regalo para su vida, no tomando en cuenta sus pecados, sus iniquidades, su maldad, sino tomando en cuenta que Jesucristo vino a la cruz a morir por sus pecados y pondrá a la cuenta de la cruz sus pecados y sus iniquidades. Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Ponte a cuenta, habla tú para justificarte, dice la palabra, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, mas el que no lo hace no alcanzará misericordia. Hoy Dios quiere perdonar tus pecados, tus iniquidades, tu maldad. Solo toma la decisión, porque dice aquí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que, amigo, amiga, hoy es oportunidad de pasar de muerte a vida. Hoy es la oportunidad de alcanzar la salvación, de alcanzar la vida eterna. La paga del pecado es muerte. Pero dice la Escritura que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que hoy es oportunidad. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, verso 23, 22 al 24, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente en Él y por Él hay la salvación y la vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 8, dice la Escritura, gloria sea al Señor. Dice la palabra, Romanos capítulo 5, versos 6 al 9, al 10, perdón. Romanos capítulo 5, versos 6 al 10, y con esto terminamos. Dice, ciertamente, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Quiere ser salvo usted? Solamente por medio de Jesucristo seremos salvos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no será condenado, dice la palabra en el verso 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice la palabra en San Juan capítulo 3, versos 34 al 36, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted debe tomar una decisión. ¿Quiere recibir la ira de Dios o quiere recibir la vida eterna? Hoy, recuerde, pase de condenación a vida eterna. ¿Cómo paso de condenación a vida eterna? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Así que tome la decisión el día de hoy, mi amigo, mi amiga, y acepte a Cristo como su Señor, como su Salvador. El regalo de Dios para su vida está en Jesucristo. No está en un regalo material, sino en el regalo de Dios para usted ir al cielo. Y para ir al cielo, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si no acepta a Cristo, no hay un nuevo nacimiento de agua y de espíritu y no puede entrar al reino de Dios. Si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted no es hijo de Dios. Y al cielo van solo los hijos de Dios, los que creen en Jesús y perseveran hasta el fin. Esos serán salvos. Así que, mi amigo, mi amiga, es tiempo de tomar una decisión, y la decisión está en que usted hoy reconozca sus pecados, para que sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así lo dice la palabra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy, mi amigo, mi amiga, tiene la oportunidad. ¿Por qué? Porque al cielo, escuche bien lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, 27. Porque allá en la Nueva Jerusalén, en la nueva ciudad, dice la palabra en el verso número 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, escuche bien, los cobardes e incrédulos, por eso dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, los incrédulos, escuche bien, pero los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el verso número 27, escuche bien, dice la palabra: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y para estar inscrito en el libro de la vida del Cordero, usted tiene que creer en Jesús y recibirle como su Señor, su Salvador. Entonces usted es reconocido como hijo de Dios, será inscrito en ese libro, y cuando Él venga y usted esté ahí su nombre, entonces usted no irá a una condenación eterna, usted irá al reino de Dios. Así que pase de condenación a vida eterna. ¿Cómo lo hace? Confesando sus pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, dice la palabra. Así que hoy yo lo animo a creer en Jesús y a recibirle como su Señor y Salvador, para pasar de condenación a salvación, a vida eterna. Y si así lo quiere hacer, repita después de mí y dígale: Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, pero te pido que me perdones, me laves con tu sangre y me justifiques, Señor amado Padre, de mis pecados. Perdóname, te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que no sea borrado ni quitado jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa, para cuando vengas en tu reino a juzgar a las naciones, yo no vaya a la condenación, sino al reino de Dios para vida eterna. Amén y amén.
Si usted hizo esta oración de hoy en adelante, siga estos consejos bíblicos, ore todos los días, lea la palabra, asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, de predica en Padre, Hijo, Espíritu Santo y de testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Vamos a orar para despedirnos, para darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por los que fueron sanados. Gracias por los que han sido libertados. Gracias por los que fueron inscritos su nombre en el libro de la vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por permitirnos compartir tu palabra por medio de estas redes sociales. Padre, vamos a salir de la transmisión, mano de tu presencia. Llévanos con bendición, guárdanos y apártanos de todo mal. Amén y amén. Bien, amados amigos, si Cristo no ha venido y no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en su programa La Salvación. Dios los bendiga y Dios los guarde.